Hola, oyentes y videntes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de estar nuevamente con Mati Zweig, pero esta vez no en su columna habitual, sino como israelí. ¿Qué tal, Mati? Gracias, sí, estoy bien y estoy como israelí, como analista geopolítico, que también lo hago. Claro que sí, y tienes toda la trayectoria avalada de muchos años. Eh, Estamos hablando de situaciones que se están viviendo desde hace poco más de un mes, pero que si las ponemos en contexto se están viviendo hace casi 2 años y medio, y si la ponemos en más contexto, les están viviendo en el último siglo, ¿no? Lo que pasa es que en cada etapa la situación de Israel cambia, y tratamos de averiguar con tu análisis cuál va a ser la situación de Israel cuando acabe esta fase, digamos, en esta guerra contra Irán con ayuda de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con Oriente Medio? ¿Qué va a pasar con Israel? Si se puede uno aventurar a hablar de cuestiones de un futuro que al parecer también está bastante cerca, ¿no? Bueno, hay dos apreciaciones aquí. Una, vos decís que no solo esto, sino los últimos 2 años, los últimos siglos. Yo diría que por lo menos si estamos hablando de Irán, estás hablando de por lo menos los últimos 40 años, porque es donde se consolidó la revolución islámica, empezó a acumular poder y empezó a usar todo el dinero que estaban haciendo y acumulando entre el petróleo y otras cosas para poder llevar adelante su programa misilístico, su programa de armas nucleares, con una gran, eh, digamos, visión de futuro en el cual ellos van a conquistar y ser los dueños del Medio Oriente, especialmente y empezando por borrar a Israel de la fase de la tierra. Y eso, por supuesto, de que con los años se fue viendo más y más como un peligro. La cúspide fue en los últimos 2 años y medio, en el cual por primera vez hubo misiles de Israel hacia Irán, de Irán hacia Israel. Luego todo lo que pasó en la guerra del 12, los 12 días de junio del 2025, y ahí realmente estábamos en una coyuntura en la cual realmente se destrozaron y se disminuyeron un montón de capacidades nucleares, algunas misilísticas, pero la mayoría de las capacidades quedaron en vilo. Y lo que está pasando ahora es que Israel, aprovechando la coyuntura de Trump y que vio de que no tenía salida en cuanto a cambiar al régimen de una manera más positiva, como podría ser, digamos, salvando la distancia a Venezuela, en la cual tiene su Delcy Rodríguez y los cambios que le interesan a ellos, aquí no se iban a dar, iban a seguir teniendo, no solamente haciendo un peligro para sí mismos y para Estados Unidos o Israel, sino hasta para todo el Medio Oriente y para los aliados de Trump, los países del Golfo, que están sufriendo también ataques, hasta incluso de un Irán que hasta un día antes se llevaban bien. O sea que no les importa no solamente disparar sobre Arabia Saudita o sobre los Emiratos Árabes, sino incluso Kuwait, Bahrein y otros lugares y Qatar, ni que hablar, que era una especie de amigo ideal para todos, tanto para Occidente como para Irán. Arabia Saudita, una semana antes de la guerra, habían hecho una reunión con Irán para llevarse mejor y hacer proyectos de cooperación y que las cosas estén tranquilas. O sea, te das cuenta que todo esto viene a cambiar todo el paradigma del Medio Oriente desde el punto de vista israelí. Todo lo que se hizo hasta ahora y todo lo que se sigue haciendo, perdón, cada día, va a llevar que en cualquier momento en que se pare la guerra, sea dentro de 2 semanas, una semana o dentro de 5 minutos, a Israel ya le sirvió. Le sirvió para destrozar la máxima cantidad de posibilidades nucleares, misilísticas, organizativas de ese régimen que ya de por sí venía tambaleándose desde el punto de vista económico también. O sea que cualquier situación le va a venir bien, va a ser mejor que hasta un día antes de la guerra, ya que teóricamente esta vez sí le va a llevar años, incluso aunque quede el régimen, recuperarse. Desde el punto de vista de Estados Unidos tienen otras metas, no exactamente las mismas que Israel. De cualquier manera están ayudando a cumplir los objetivos de Israel y están ayudando a cumplir los objetivos que ellos quieren,
que disminuir todo el peligro de lo que puede ser un Irán nuclear o un Irán que amenaza, incluso sin hablar de Israel, también de los países del Golfo, o sea, de sus amigos, de los que le compran a Estados Unidos por cientos de miles de millones de dólares, y los que puede tener una base también para expandir los acuerdos de Abraham, y en el cual esto también tiene que ver con Israel, ya que, por ejemplo, se está hablando ahora, incluso sin relaciones oficiales con Arabia Saudita, de tender un oleoducto que vaya de Arabia Saudita a través de Jordania, a través de Israel, para poder sacar el petróleo sobre el mar Mediterráneo y no te tener que dar la vuelta por el estrecho de Hormuz. Esa es una de las cosas que están pasando. Entonces, son demasiados puntos en el cambio geopolítico, y ni que hablar de que el hecho de que estén todo el tiempo bombardeando Irán y disminuyendo sus posibilidades, quiere decir también debilitar a Rusia, también debilitar a China, y no voy a hablar ahora una hora de eso que habría que hablar, pero el principal objetivo de, de Trump, además de ser el hegemono de la zona de Medio Oriente, es poder parar la expansión china, tal vez no la económica, pero sí la de posicionarse como potencia militar y económica en el mundo a la par de Estados Unidos. También es ese un objetivo de Trump. Bueno, tú hablabas ahora, mencionabas a Rusia y hay un elemento de los últimos días que a mí me llama mucho la atención, que es el acercamiento de Ucrania para ayudar a los países árabes del Medio Oriente. Me da la sensación de que Ucrania se está dando cuenta que el apoyo de Europa no le va a servir de mucho si Estados Unidos no está detrás como estaba en tiempos de Biden, por ejemplo, ¿no? Así que puede ser que también por ahí tengamos un cambio geopolítico dentro de lo que era el conflicto de Ucrania con Rusia. Bueno, las posibilidades de Ucrania de posicionarse como un gran poder son limitadas. Por otro lado, están haciendo buen uso, entre comillas, de lo que tuvieron, no tuvieron más remedio que poner el expertise y cosas que antes no sabían. Ellos no tenían industrias de drones, no tenían industrias de antidrones, no tenían un montón de cosas que hoy en día son de los más duchos en el mundo, con toda la experiencia que han tenido, la mala experiencia y la cantidad de muertos que han tenido en más de 4 años de guerra con Rusia. Entonces, esa expertise, como se le llama, lo vino a ofrecer como una marca ucraniana para poder hacer un tour por todos los principales países del Medio Oriente, ser una especie de contrapeso de lo que teóricamente deja de ser Rusia en la zona, y venir a ofrecer sus servicios tanto a Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes, hasta estuvo en Jordania, que es un jugador de segunda categoría en todo esto, pero que le sirve también para posicionarse en el plano internacional, no perder relevancia, que no se olviden de ellos, y también ganar dinero, ya que cientos de ucranianos ahora van a ir a trabajar en lugares como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, tal vez en Jordania, ayudando a toda la parte de antidrones y de defensas antiaéreas, y ya que hicieron también muchas soluciones caseras, se podría decir, dentro de Ucrania, que fueron muy efectivas contra un montón de armas muy poderosas que tenía Rusia. Entonces, desde ese punto de vista, y hoy día, incluso, no sé si sabés, pero hoy, hace un par de días, hoy es viernes, sábado, pero hace un par de días, Ucrania tiró y destruyó una refinería a 1.150 kilómetros de su frontera dentro de Rusia. Todas esas capacidades, no quiero decir que cambian a Estados Unidos, pero que los mismos países a veces, como Trump es un poco impredecible, también tratan de curarse de espanto y de tratar de buscar otras ayudas. A Israel por abajo de la mesa, a Ucrania por encima de la mesa, y a otros que puedan no depender solamente de toda la dependencia, valga la redundancia, que tienen con Estados Unidos. Ahora la situación, eh, hay una especie de cooperación tácita que todo el mundo hablaba de ella, de Israel con los países árabes del Golfo. ¿Se puede llegar ahora a plasmar una ampliación de los acuerdos de Abraham? Porque siempre se hablaba de que el problema
de Arabia Saudita era qué pasaba con los palestinos. Y la pregunta es ahora, y desgraciadamente hay que plantearla así, ¿dónde quedan los palestinos después de todo esto? Pues los palestinos ya quedaron bastante relegados desde el 7 de octubre. Por más que las narrativas son de atacar a Israel, de gritar contra Israel, decir que Israel es genocida y que todo lo que está haciendo y que además se probó como más o menos en un 90% como falso. Entonces, fuera de eso, habiéndose hecho algún tipo de arreglo con la franja de Gaza, que todavía no es perfecto, está lejos de ser perfecto, han dejado un poco relegados a los palestinos a un segundo, tercero, cuarto puesto en la atención de esta zona. ¿Y por qué? Porque ya ven cuál es el verdadero enemigo. El verdadero enemigo no son los palestinos, sino los que le dan plata a los palestinos, o por ejemplo el Hamas, que es Irán. Irán está presente y desestabilizando a través de Hamas, a través de Hezbollah, a través de los Houthis, a través de las milicias proiraníes del sur de Irak, o sea, es todo un anillo alrededor de Israel y también alrededor de los países moderados sunitas que pueden ser socios de Israel también y de Estados Unidos, y con un win-win para todos, como lo que te estuve diciendo de pasar oleoductos o de también gas licuado a través de Jordania, a través de Israel, a pesar de que Siria ahora dice que somos muy importantes y que pueden pasar a través nuestro, no sé hasta dónde todos esos países van a confiar en invertir miles de millones de dólares en un lugar tan inestable como Siria, solo para poder sacar a través de ellos el petróleo. Mañana otra vez hay guerra civil, les cortan los oleoductos o le empiezan a cobrar aduana para poder pasar. Entonces, seguramente la mejor opción, la más estable, la más normal desde todo punto de vista, es Israel. Sí va a haber un mejoramiento y voy a decir algo que tal vez mucha gente se va a enojar. Si en Israel este año va a haber un cambio de gobierno, va a ser más fácil ampliar los acuerdos de Abraham, ya que dentro del gobierno israelí hay mucha gente que se la ve como muy extremista y como que no puede llegar a tener realmente buenas relaciones con todos los países vecinos y en cuanto no se flexibilice un poco las relaciones con los palestinos. Así que en eso estamos. Ujú. Bueno, cuando hablas del cambio en el gobierno de Israel, ¿es un cambio en la composición del gobierno o en el jefe de gobierno solamente? Porque, vamos a ver, mi sensación es que cada día que pasa, lo que ya todo el mundo veía como el final de la era de Netanyahu, pues se va quedando en la neblina. Aunque los cargos están allí, va a ser muy difícil porque el haber estado al frente de esta guerra durante estos años también lo hace parecer distinto o más necesario que antes. Pero evidentemente hay un problema con la extrema derecha. ¿Crees que se podría romper el tabú que se había establecido, decir, ya no hacemos muchos partidos de centro israelí que habían dicho que de ninguna manera iban a volver a pactar con Netanyahu? ¿Podría haber un cambio en ese sentido? Son dos preguntas diferentes. Una, si va a ser el mismo tipo de composición de la próxima coalición, y la segunda es si Netanyahu va a seguir siendo relevante. Mm. Entonces, si hablamos de la coalición, todas las encuestas serias, me refiero, no me refiero al canal privado de Bibi que le da 40 asientos y cosas por el estilo, cuando luego de todos estos éxitos, entre comillas, ha llegado a un máximo hoy de 26. ¿Ok? En todas las encuestas. Entonces, igual sigue siendo el primer partido más votado, pero la coalición no va a poder seguir teóricamente, incluso con la peor de las encuestas para la oposición, ganan 58 a 42. Esas son las peores encuestas. Las mejores son entre 60 y 62 a 40, 38 de la coalición de Bibi. Y eso no es de hoy, de ayer, de anteayer, es de hace 2 años en forma permanente y a pesar de todas las victorias y de cómo se comporta Bibi frente a los enemigos, etcétera, etcétera, que está muy bien visto, pero también está bastante mal visto en otras cosas. Entonces, y la pregunta personal de él va a pasar
por si sí va a haber o no va a haber una comisión investigadora independiente que investigue lo que ocurrió el 7 de octubre, por el simple hecho no de Bibi o no Bibi, sino por el simple hecho de que una comisión que todavía no existió y no se levantó, en la cual se vean las responsabilidades políticas de lo que pasó el 7 de octubre, y no solo de las militares, como le convino al gobierno, de tirarle todo a los militares, investigar todo lo que tiene que ver con militares, echar a militares y de sí mismo decir, bueno, yo estaba durmiendo, nadie me contó. Entonces, desde ese punto de vista, todo va a depender de esos dos ecuaciones en las cuales va a haber un determinado resultado electoral cuando sean las elecciones y, por otro lado, la situación personal de Bibi, si es que va a haber una comisión investigadora o si sus juicios van a seguir a pesar de todo, porque a pesar de todo lo que pidió Trump, todavía no se le ha dado amnistía. El presidente dijo, yo no tengo elementos para darle amnistía, porque si él no dice que sí, bueno, fui culpable, pero y escribe de que me perdonen, entonces no tiene sentido o no puede el presidente darle una amnistía, la pida o no la pida Trump. La situación está complicada, tal como le explicabas, porque también los socios actuales de gobierno de Netanyahu, digamos que no han sido los mejores socios para mantener una guerra. Yo no sé si es mejores socios o malos socios, es algo inherente del tipo de coalición que hay. Se dice, no se dice, se sabe que más del 50% o el 60% casi de todo este gobierno no estuvo en el ejército. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se puede pretender? Mucha de la gente, incluso que están en los partidos gobernantes, que sí, la gente va al ejército, como el Likud y todo, tenés, no sé, ministro, o por ejemplo del partido de Smotrich, tenés un ministro de Economía que estuvo 4 meses, 5 meses en el ejército haciendo algo muy bajo. Tenés un ministro de Policía que no solo no hizo el ejército, sino que estuvo detenido por el Shabak 160 veces en su vida antes de ser elegido como nuestro ministro de Policía. Entonces, es muy difícil llevar las cosas adelante así. Por eso, lo único que salva toda la situación es la responsabilidad de la oposición, a pesar de todo, que no se ha comportado como vi se comportó cuando tuvo el gobierno anterior, que hizo todo por bajarlo, sino de que, perdón por la palabra, lo bancan durante todas las guerras. Y también tenés la forma de comportarse del pueblo israelí. El pueblo israelí, vive o no vive, este gobierno o no este gobierno, se comporta de una manera increíble, con resiliencia, mandando a sus hijos al ejército, yendo a Miluim. Conozco gente de 50 y pico y hasta 60 y pico que siguen yendo a Miluim. ¿Y todo por qué? Porque no hay suficiente gente, porque los religiosos no van al ejército y faltan alrededor de 15, 20 mil soldados por año para poder completar una cantidad normal que se necesitaría en este momento. Estamos en el frente de Hezbollah y en la Fuerza Aérea y en el sur, a pesar de todo, la gente no habla, pero hay un montón de actividades dentro de Gaza y también dentro de Judea y Samaria. Es un esfuerzo titánico de la sociedad civil israelí seguir adelante a pesar de todos estos problemas. Bueno, pese a todo ello, en Israel esa capacidad de resiliencia hace que surjan fenómenos incomprensibles como que en el índice de felicidad de los pueblos, pues Israel puntúe muy alto, es decir, la gente encuentra siempre motivos positivos incluso en estas condiciones, ¿no? Israel en este momento, con la guerra en todos los frentes, con caídos, con heridos, con muertos, con todo lo que quieras, está en el puesto número 8 de la felicidad mundial. ¿Y por qué? Porque la gente en Israel es muy inmadura, diría, psicológicamente. Es decir, a pesar de que hay muchos problemas también, muchos problemas psicológicos desde el 7 de octubre y cada vez más, a pesar de todo, la masa del pueblo tiene claro que por ahora estamos peleando, pero que después seguimos nuestra vida
de seguir para adelante, de abrir negocios, de estudiar, de levantar cosas, de inventar cosas, de high-tech, de todo lo que sabemos de Israel. Es un pueblo que se ha convertido en un pueblo optimista a pesar de todos los problemas. Porque a pesar de todo, si vos vas, yo todos los días viajo a mi trabajo, uno va por la carretera, se sigue construyendo y construyendo y construyendo como si no hubiera un mañana. Entonces uno dice, ¿y cómo puede ser eso en medio de una guerra? ¿Cómo puede ser que suba la bolsa de valores en medio de la guerra? Es prácticamente la única que sube, porque el mundo confía en el high-tech israelí, en la capacidad de sus industrias armamentísticas también, hoy en día se ve más que antes, están vendiendo alrededor de 12, 13 mil, 14 mil millones de dólares por año solo de armas nuevas, y ahora se viene la otra revolución de las armas baratas y buenas, que es el láser. Y eso también está moviendo todos los mercados y, y todo eso a pesar de la guerra y a pesar de la cantidad de negocios que están cerrando por los problemas, pequeños y medianos negocios me refiero, y de que mucha gente alrededor mío está en la casa y va a recibir dinero con mucha suerte del gobierno porque les dieron algo que en Israel se llama halat, que quiere decir Hufshal el Otashrum, o sea, que vos estás de vacaciones sin sueldo y el que te paga es el gobierno. Ujú. Y O así sea, estamos. sin sueldo, pero con un estipendio, ¿no? Con una manera de subsistir. Una manera de subsistir que, por ejemplo, si ganabas, no sé, $1.500, el gobierno te da por mes 1.100 o $1.000 y el resto, bueno, depende de si te van a volver a tomar o si te vas a estar desempleado, pero, o sea, las cosas están cubiertas a pesar de todos los problemas y a pesar de que la gente en el norte, cuando fue el 7 de octubre y luego le pagaron para que se vayan del norte y que se vayan a hoteles y pagarles por mes. Y hoy en día que tienen al Hezbollah tirándoles docenas de misiles por día, hoy en día el gobierno, por ejemplo, no les paga por evacuarse. Ujú. O sea que hay contradicciones también en todo este sistema. Mati Zweig, te agradecemos mucho que nos hayas puesto al día, no ya de los detalles de lo que pasa en las operaciones militares hora a hora, sino en el panorama general que también nos permite vislumbrar un poquito qué es lo que puede llegar a pasar cuando esto se acabe. Se acabará de alguna manera u otra, se acabará y pasaremos a otra fase. Y esperemos que entonces podamos recuperar, por ejemplo, nuestros programas normales hablando de los judíos del este de Europa, que seguramente lo haremos dentro de poco en cuanto acaben de sonar tantas alarmas para bajar al refugio. Muchas gracias, Yo Mati. te agradezco y además lo más importante es que a pesar de todo, la gente está unida, especialmente cuando hay problemas así. Y Am Israel Hay y Hag Sameach, Pesach Sameach.